Regresamos con Testigo Directo y el especial La Catedral de Pablo Escobar. Los rumores sobre lujos, fiestas, crímenes y toda clase de excesos alrededor de la catedral fueron constantes, pero el gobierno de César Gaviria decidió ponerle fin cuando el fiscal de la época, Gustavo de Greiff, solicitó el traslado del capo a una base militar, luego de que asesinara y desapareciera los cuerpos de dos de sus socios. Continuamos con este especial. Un millonario robo y una traición marcaron el 19 de julio de 1992, como la fecha en que Pablo Escobar manda matar a dos de sus socios dentro de la cárcel de la catedral. Escobar da la orden y entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera que había ahí. Esa fue la gota que rebosó la copa. Tres días después, el gobierno ordena trasladar al capo a una base militar. ¿Cómo sucede lo del ordenamiento del traslado y qué era lo que había sucedido para que usted tomara esta decisión? Tuve información de que mantenían un control del crimen organizado de la cárcel. Inmediatamente el presidente cita a un consejo de seguridad. El presidente dijo, esto no puede continuar, y planteó la necesidad del traslado. Fue una cosa en la cual inmediatamente todo el mundo estuvo de acuerdo. Y a partir de ese instante lo que se empezó fue a pensar en cómo podría hacerse ese traslado. Se da paso entonces a todos los actos administrativos que se deben cumplir para que el traslado de Pablo Escobar se ajuste a la ley. El primero, un documento en el que el Ministerio de Justicia le solicita al Ministerio de Defensa que realice el traslado. Y el general Murillo, que está allí en representación de las fuerzas militares, en ese Consejo de Seguridad dice, pero un momento, es que para poder sacar a los guardianes de allá, tiene que ir alguien que sea superior directo de los guardianes. Pues tomó la determinación de que el señor viceministro de Justicia, el doctor Eduardo Mendoza, coordinara el operativo allá. En esa diligencia lo acompañó el entonces director del Instituto General de Prisiones, el coronel Hernando Navas Rubio. Y entonces se va a Navas y Mendoza de la Torre, y en la ida al aeropuerto por la 26 le dice a Navas, oiga, ¿ya qué es que vamos? Y entonces Mendoza de la Torre dice, yo no sé. El general Pardo recibe una llamada del entonces comandante del ejército. Que le dice, Pardo, ordene que el comandante del batallón de policía militar se desplace a la cárcel, asuma el control de la cárcel, nadie entra, nadie sale de esa cárcel a partir de ese momento. Nosotros nos avisan los radios de que vienen subiendo por Envigado, por el Salado, que vienen subiendo unos camiones del ejército. Me vuelve a llamar el general Murillo, comandante del ejército, y me dice, vea Pardo, trasládese a la cárcel, asuma el control. Se trata de asumir el control interno de la cárcel. Digo, mi general, eso implica que los guardianes salen y nosotros entramos y ponemos en las garitas la guardia con soldados míos. Me dijo, sí. Y entonces empiezan a mover fichas, y el patrón se la cogió y dijo, se nos van a meter. Entonces el patrón da la orden de que saquemos la fusilería nosotros le fusilamos. Cuando llegue el coronel Navas y el viceministro Mendoza de la Torre, le digo yo, ¿ustedes qué misión traen? Y me dice el viceministro, no, venimos a llevarnos a Pablo Escobar para Bogotá. Y yo pues dije, no, un momentico, esperen. Yo las instrucciones y la orden que tengo es la de asumir el control interno de la cárcel, y que ustedes vienen a coordinar esa entrega de la guardia. A eso es que vienen. Y aquí sacamos los guardianes y entramos los soldados. Para dar inicio al relevo de la guardia, el director de prisiones, el coronel Rubio, entra a la catedral. Navas, en lugar de entrar a hablar del relevo de la guardia, él entró a hablar con Pablo Escobar y a consultarle. Entonces Navas Rubio le dice, venimos a cambiar los soldados de las garitas, a cambiar los guardianes de la garita, la Guardia Nacional, por soldados, para tener control, porque aquí están pasando cosas raras. Pablo Escobar no acepta los argumentos del coronel. Entonces, en vista de la situación, Navas decide apoyarse en el viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza. Y Pablo Escobar, que no era ninguna pera en dulce, dice, sí, traiga al viceministro. Y el patrón dijo, esta es una gran oportunidad. Entonces el patrón llega y me dice a mí, bueno, Popeye, coja usted al viceministro de Justicia, y él con otro grupo cogió a Navas Rubio. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Resulta que el gobierno no les había dado la autorización de entrar, ellos entraron a moto propio. Nadie pensó, supongo, que si entraba el director de prisiones y el viceministro a hablar con esos señores, los iban a tomar como rehenes.
Entonces ya el patrón ya cogió al viceministro de Justicia, le puso un teléfono para que llamara a Bogotá. Cuando eso le contestó el secretario de Presidencia, y de una vez le dijo, no, está el decreto listo para echarlo como funcionario, para desvincularlo, para destituirlo. Nosotros no lo autorizamos a entrar y quedaron solos. 4 o 5 minutos, no, que ya no se tome la cárcel, que actúe con prudencia, que mire la situación, cómo se va desarrollando y actúe con prudencia. ¿Estamos hablando a qué horas? Eso eran como las 9:30 de la noche. Y el patrón tranquilo, como un témpano de hielo. Entonces rodeamos la cárcel de tal manera de que, es decir, cada 2 metros había un hombre. Porque yo dije, lo único que pueden hacer estos tipos es volarse y pues no vamos a permitir que se vuelen. El patrón dijo, nos tenemos que ir, nos vamos a las 11 de la noche. Esa cárcel está en una parte alta de Envigado, que es la parte sur de Medellín, y con frecuencia se llena de niebla. Porque él sabía que a las 11 de la noche la neblina tapaba la catedral, que la catedral siempre la tapaba porque eso es una zona alta de Envigado. Los tipos aprovecharon la niebla para acercarse a la malla. Él había construido la cárcel, entonces el muro que soporta la malla, uno de esos ladrillos fue con yeso, no con cemento. Le metimos la pata y por ahí nos fuimos, que el patrón la conocía bien. Un sargento de apellido Joya y 2 cabos y 3 soldados les permitieron irse y se fueron y se volaron. Y mientras Pablo Escobar y 9 de sus hombres caminaban rumbo a su escondite, en el salón de crisis de la Casa de Nariño se tomaban medidas más radicales, pues en vista de la situación quedaba solo un camino: tomarse la cárcel a sangre y fuego. Se consideró que las tropas de la 4ª Brigada que estaban rodeando la cárcel no eran suficientes y se requirió del desplazamiento de unas tropas especiales desde Bogotá. Pero resulta que las fuerzas especiales urbanas habían desfilado el día anterior, 20 de julio, y estaban con un permiso. Entonces, para reunirlas en Bogotá muy difícil, entonces le mandamos las fuerzas especiales rurales. Y entonces arrancan las fuerzas especiales rurales el avión, pero es que el avión no está disponible, que es que no hay una tripulación. Que no... Sentía la angustia del presidente, de la gente, ¿por qué no llegan? ¿Por qué no salen? ¿Qué pasa? Obviamente la logística de organizar ese transporte en ese entonces, en esa época, digamos que no había las facilidades que hoy en día existen, fue mucho más compleja y todo. Y fue tan perfecta la fuga que para la época están racionalizando la luz. Y entramos y estaba eso todo oscuro. Entramos a una finca, aseguramos la finca, era de un amigo del patrón del Trino. Los niños no estudiar todo y aseguramos todo y empezamos a manejar todo. A las 5 de la mañana llegaron las fuerzas especiales rurales. Y a las 6 de la mañana llegaron las fuerzas especiales urbanas. Inmediatamente las fuerzas especiales rurales entran por un lado, las fuerzas especiales entran por otro, se toman la cárcel. Y entraron con bombas distractivas y tal, y cogieron y rescataron al coronel, un operativo muy berraco para rescatar al coronel. Y al viceministro de Justicia. Recuperan a Mendoza, recuperan a Navas, pero da la casualidad de que falta Pablo Escobar y 9 de sus gallos. Otro rumor apunta que el jefe del cartel de Medellín y sus hombres se habrían amotinado anoche por miedo a un atentado o un secuestro. Por lo menos 24 o 36 horas estuvieron las fuerzas de policía, las fuerzas militares, la fiscalía, todos allá expurgando cada milímetro, removiendo cada escombro, rompiendo cada pared en la cárcel de Envigado, porque estábamos todos absolutamente convencidos que ahí estaba en alguna parte escondido y que se iba a encontrar. Buscaban el túnel, pero no apareció el túnel. Ellos retoman la catedral a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana el patrón estaba durmiendo, entonces yo le digo, patrón, retomaron la casa, pues déjeme dormir, mijo, que tomen agua, huevonada. Bueno, todo estaba escrito. Unos meses después Pablo Escobar fue localizado y dado de baja por la policía en el techo de una casa en la ciudad de Medellín. Y poco a poco los hombres que se fugaron con él o se entregaron o encontraron la muerte. En unos momentos les contaremos qué significó la fuga de Pablo Escobar para Colombia. Estamos en Testigo Directo, edición especial.